continuación vamos a realizar la apertura de propuestas electrónicas para procesos que aplican al Decreto Supremo 4285. Para poder realizar la descarga de propuestas electrónicas, vamos a seleccionar la opción Apertura. Una vez que presionamos esta opción, el sistema nos direccionará a la ventana de autentificación, donde debemos ingresar el usuario y la contraseña que se nos ha asignado para acceder al SICOES. Dentro del sistema vamos a poder observar los siguientes elementos. En la parte superior derecha tenemos el reloj interno del sistema, el cual está sincronizado con los servidores del SICOES. En la parte inferior tenemos nuestra barra de búsqueda, donde vamos a poder realizar la búsqueda de nuestros procesos de contratación, ya sea por CUSE o por objeto de contratación. Y también tenemos la opción de poder agrupar nuestros procesos de contratación por modalidad. Ya en la parte inferior tenemos una tabla donde se desglosan todos los procesos de contratación que han sido realizados mediante el Decreto Supremo 4285. Podemos observar los siguientes campos: CUSE, objeto de contratación, tipo de contratación, la modalidad, la forma de adjudicación y en la última columna tenemos la fecha y hora de apertura de propuestas. Esta columna nos va a poder ayudar a identificar cuáles son los procesos de contratación de los cuales ya podemos realizar la apertura de propuestas. Para este ejemplo vamos a utilizar este proceso de contratación, adquisición de medicamentos varios para la regional de Cochabamba, del cual podemos observar que ya ha pasado la fecha y hora establecidos para la apertura de propuestas, es decir, ya podemos realizar la apertura de propuestas electrónicas. Para poder realizar la apertura de propuestas, presionamos sobre el botón Opciones y seleccionamos la opción Ver propuestas. Inmediatamente después, el sistema nos va a desglosar los datos del proceso de contratación. Acá podemos observar que este proceso de contratación se ha convocado por ítems. Y en la parte derecha, el sistema nos va a desglosar los ítems que la entidad ha convocado y los proponentes que se han presentado para este proceso de contratación. Lo que debemos hacer es lo siguiente. Primero seleccionamos el ítem. Vamos a seleccionar este primer ítem, Rituximab, y en la parte inferior el sistema nos va a mostrar cuántos proponentes se han presentado para este ítem. Acá podemos observar que hay dos pestañas, una que dice proponente 1 y otra que dice proponente 2, lo que significa que se han presentado dos proponentes para este ítem. Ya en la parte inferior nos va a desglosar los datos del proponente y los documentos que el proponente ha enviado para este proceso de contratación, es decir, su propuesta. Primero, descargamos los documentos legales y administrativos. Presionamos sobre la opción que dice formularios A1, A2 u otros y vamos descargando los archivos que ha enviado el proponente. En la parte inferior tenemos su propuesta técnica y su propuesta económica. A medida que vamos descargando los archivos, el sistema va registrando la fecha y hora en la que se ha descargado el documento del proponente. Esta fecha y hora es de la primera vez que se ha descargado, lo que significa que si volviéramos a descargar el formulario A1 de este proponente, la fecha y hora de descarga no se va a actualizar, porque me va a descargar una copia. Solo se registra la fecha y hora de la primera vez que se ha descargado este documento de este proponente y también registra el usuario que descargó este documento. Una vez que hemos descargado los documentos del proponente, pasamos al siguiente proponente, al proponente 2. A diferencia del anterior, vemos que de este proponente, en las columnas fecha y hora de descarga y usuario que descargó, el sistema nos indica no descargado. ¿Qué significa? Que de este proponente no ha habido una descarga previa de sus documentos. Eso significa que estamos descargando por primera vez.
Al descargar se puede observar que a medida que se va descargando, el sistema va registrando la fecha y hora de descarga. En la parte inferior vamos a poder ver un campo que indica precios registrados y márgenes de preferencia. Acá vamos a poder observar cuáles son los márgenes de preferencia que ha solicitado el proponente. Para este caso, este proponente 2, que corresponde a la farmacia San Antonio, no ha presentado márgenes de preferencia. Si el proponente hubiera solicitado algún margen de preferencia, el mismo se detallaría en esta sección. Una vez que ya hemos descargado todos los documentos de nuestros dos proponentes, vamos a pasar al siguiente ítem: solución Ringe de lactato. Acá podemos observar que solo hay un proponente que se ha presentado para este ítem, del cual debemos descargar sus documentos. Como este proponente ya se ha presentado para el primer ítem, se entiende que ya se han descargado los documentos legales o administrativos, por lo cual el sistema lo único que va a hacer es mostrarnos la información de a qué hora y en qué fecha se han descargado estos documentos. Para este caso va a corresponder solamente descargar la propuesta técnica y la propuesta económica, que están figurando como no descargados. Podemos observar que este proponente sí ha pedido un margen de preferencia, que es como MIPE o ECA o APP. Una vez que ya hemos descargado los documentos de este proponente, pasamos al último ítem: lenalidomida. El sistema nos muestra un mensaje que indica: no existen propuestas electrónicas. Esto significa que para este ítem no ha habido ningún proponente que haya enviado una propuesta electrónica. Una vez que ya hemos desencriptado todas las propuestas de nuestros proponentes, corresponde generar el reporte de apertura. En la parte superior derecha tenemos la opción que indica reporte de apertura. Hacemos un clic. Inmediatamente el navegador va a descargar en un formato PDF el reporte de apertura de este proceso de contratación. Lo vamos a abrir en el navegador. Acá pueden observar la ficha de apertura del proceso de contratación. En esta ficha de apertura del proceso se nos va a mostrar la siguiente información: los datos del proceso de contratación. En la parte superior derecha vamos a poder observar la fecha y hora en la que se ha generado este reporte. Esta fecha y hora va a ser cambiante. Cada vez que nosotros descarguemos este reporte, esta fecha y hora se van a actualizar a la fecha en que se está descargando nuevamente este documento. Se tienen los datos de la entidad y los datos del proceso de contratación. Y a partir del punto 3 y 4, el reporte nos va a detallar los proponentes que se han presentado para este proceso de contratación. Y también nos va a desglosar la fecha, la hora y el usuario en que se ha desencriptado la propuesta. En el punto 4 se ve un detalle más específico de los documentos que ha adjuntado cada proponente al momento de enviar su propuesta electrónica. En este punto se va a poder observar cuáles han sido los documentos que se han descargado y también los documentos que no han sido descargados. Por ejemplo, si de un proponente como ser Farmabol Unida Sociedad de Responsabilidad Limitada no se hubiera descargado su propuesta técnica, en la columna fecha y hora de descarga saldría una descripción no descargado, lo cual lo alertaría para realizar la descarga de este documento. Como se puede observar en esta ficha de apertura, no existe una alerta de no descarga de documento, lo que significa que se han descargado todos los documentos de los proponentes. Este es el reporte que se debe anexar a la carpeta del proceso de contratación para tener el respaldo de los proponentes que se han presentado de forma electrónica para este proceso de contratación.
Para finalizar, a continuación vamos a ver cuáles han sido los cambios en el formulario 170.